Hoy tenemos ganas de conversar de varias artes, pero en la personalidad de un artista que se encuentra con nosotras y nosotros invitados en el día de hoy. Estamos hablando de Zulio Formoso, algunos lo recordarán de los años 70 por allá. Era un chavito jovencito y sigue siendo un chavito jovencito, solo que ahora se pinta el cabello de blanco, que lo tenía oscuro y ahora se lo pinta de blanco. Bienvenido, Zulio. Gracias, pues muy honrado por la invitación, Iván. Además, no es la primera vez que estamos en este set. Hicimos aquí la grabación del video de Anda Suelto el Animal hace 8 años. Anda Suelto el Animal es un disco que después vamos a ver si con producción en el segundo segmento lo mostramos aquí. Anda Suelto el Animal es un disco que nació de un proyecto con Todos Adentro, por cierto, el periódico, para apoyar una iniciativa en la que se presentaban varios músicos, pero fundamentalmente una creación entre Zulio como músico, compositor, arreglista, y Farruko como poeta. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Zulio. Bueno, eso surgió a raíz de una idea de Farruko. Estaba yo de presidente del CENDIS. Y el poeta Farruko VI andaba también en tareas del Estado, creo. Era ministro en ese momento, sí, ministro de Cultura. Y entonces me llamó un día y me dijo, oye, tengo ganas de hacer algo porque hacía mucho que habíamos hecho un disco de Amantes de Ningún Lugar y hacía muchísimos años que habíamos hecho eso. Y entonces él dice, oye, vamos a ver si yo voy escribiendo poemas, yo te los envío y tú le vas poniendo música y vamos a ver qué hacemos y qué grabamos. Y así surgió Anda Suelto el Animal. Al principio iba a ser un disco nada más, con 10, 12 canciones, y después terminó siendo un pack con 3 discos, con un libro de fotos y un DVD. Un video, exactamente. Entonces esa fue más o menos la historia de Anda Suelto el Animal. Y el video lo grabamos aquí, me acuerdo perfectamente, hace 8 años, en este mismo set. Exactamente, allí que yo mismo estaba comprometido en esa tarea, recuerdo. Y había otros músicos, Zulio. ¿Quiénes eran los otros músicos? Bueno, hubo muchísimos músicos. Estaba Toñito Naranjo, claro, del cuarteto. Lilia Vera, ¿verdad? Lilia Vera. Había ¿Recuerda algunos, por favor, para ver si... Algunos más que estuvieron allí? Estaba Pedro Colombé. Pedro Colombé, sí. Creo que había... Ahora no me acuerdo, la memoria me falla mucho, pero muchísimos músicos. Había como unos 20 músicos de primera línea, ¿no? Sí. ¿Tú también escribes, Zulio? Sí. ¿Escribes versos o escribes canciones? Escribo canciones. Sí. ¿Versos no? ¿Poesía no haces? No. Canciones, pero no mucho. Más bien lo que hago es poner música a los poemas de los que sí saben de eso. Sí, yo mismo fui honrado con un poema que Zulio tuvo la iniciativa de ponerle música. Que creo que fue la última canción que yo he hecho. Sí. ¿Por qué dices la última canción, Zulio? Fue la última canción porque las manos me empezaron por una cuestión de artrítica, de artrosis, se me empezaron a deformar los dedos, como ustedes ven, parecen garras ya. Entonces llegó un momento en que ya no pude ni tocar guitarra, ni nada, absolutamente nada, ¿no? Imposible, con las manos así no puedo hacer absolutamente nada. Y hay otra gran virtud tuya en el campo de las artes, yo sé que son muchas otras, que es la de las artes plásticas, es decir, dibujas también. Sí. ¿Te afecta también el tema de las manos? Y disculpa que hablemos de ese aspecto, pero me sé que... afecta en todo, ¿no? Porque cuando te da una cuestión en las manos, y las manos son básicas para cuestiones artísticas, son básicas, ¿no? Sí. Entonces me afecta muchísimo lo que hago ahora para suplir esas deficiencias que tengo a nivel digital, con las manos, pues digitalmente trato de solucionarlas a nivel con tableros digitales, programas de dibujo, etcétera, pero cuando tengo que usar lápiz, inclusive a veces tengo que amarrarme los lápices a los dedos. Porque para, si no lo poder dibujar, se me cae. Entonces los dibujos que estoy haciendo ahora son básicamente digitales, pues los hago con un tablero digital. Primero hago un esbozo a lápiz y papel normal y corriente, como un dibujo cualquiera, y después paso ese esbozo a un tablero digital
lo introduzco en el computador y le voy agregando colores, texturas, formas, hasta deformo las imágenes, hago caricaturas, bueno, como todos los que leen Todos Adentro conocen muy bien. Y no solamente, porque tú tienes una actividad muy prolija, incluso sí, hay países de Europa que publican tus dibujos. Sí, unos cuantos, sí. Además yo hago, definitivamente, yo trabajo regularmente para publicaciones en Europa, como El Faro de Vigo, por ejemplo, que es un diario muy importante, de hecho es el decano de la prensa española, El Faro de Vigo. En la ciudad de Vigo. De la ciudad de Vigo, sí. Y hago desde hace 3 años o más, hago regularmente todos los sábados dibujos para ellos, caricaturas. También para periodistas en español, para publicaciones en Alemania, en Irlanda también. Y en eso vamos. Mira, yo quisiera que nos contaras, Julio, ¿quién apareció primero? ¿Cuál de los dos artistas, si el artista plástico o el artista musical, apareció primero en tu vida? ¿Quién descubriste primero? Pero nos lo vas a contar después que hagamos una identificación de este espacio, en donde agradecemos que ustedes, amigas y amigos, estén allí en sintonía de nuestra conversación con Sulio Formoso. Amigas y amigos, seguimos conversando aquí con Sulio Formoso, un muchacho que por allá, por los años 60, andaba en el Liceo Gustavo Herrera, no solo tirando piedras, sino ya expresándose artísticamente. Y luego aparece en la palestra pública, que yo recuerde, me corrige Sulio si no es así, aparece en la palestra pública con el grupo Rajatabla y con la Tu País Está Feliz, creo que fue la primera obra que estrenaron. Pero yo te pregunté en el segmento anterior que quién había aparecido primero, cuál de los dos artistas, si el artista plástico o el músico, o si son simultáneos, en fin. No, definitivamente la primera aparición fue la del plástico, ¿no? la del artista plástico. Yo cuando era pequeño me la pasaba dibujando en las paredes de la casa con todo el drama que le hacía a mi mamá, la gracia que le haría, imagínate, embadurnarle las paredes. Y me acuerdo que dibujaba trenes en las paredes, pero tendría yo, qué sé yo, 4 o 5 años, entonces con un lápiz, un creyón iba dibujando trenes, pájaros y cosas de esas. O sea que la primera aparición fue sin duda la plástica. ¿Y más o menos desde qué edad, Sulio? Vino la música, 4 o 5 años. Muy chiquitico. Sí, 4 o 5 años. Lo de la música fue posterior. Cuando te enamoraste. Fue posterior. Cuando empezaste a tener que comunicar tus encantos con música también. Sí, no, en los 60, ya un poco más allá, ¿no? Ya yo tendría pues 12, 13 años. Entonces la parte musical apareció ahí. Yo creo que fue todo como cuando aparecieron los Beatles, Bob Dylan, cuando empiezo a oír las cosas de Dylan y de los Beatles, entonces eso me motiva a querer hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Hacer canciones, música, y ahí empecé. Pero primero fue el dibujo y después fue la música, sin duda. ¿Y qué te enamora de esa música, por cierto, del rock? Porque acabas de nombrar a dos figuras emblemáticas, una agrupación y el caso de Bob Dylan, que es también indiscutible, ¿no? Pero los Beatles que impactaron el mundo entero. Sí. Totalmente. ¿Qué te gustó del rock? Era un cambio total a lo que uno estaba acostumbrado a oír, ¿no? En esa época. Uno en esa época oía una música totalmente distinta, ¿no? Eran cosas muy, muy diferentes. Entonces llegan los Beatles y rompen con todo aquello y hacen un nuevo sistema musical, una nueva forma de entender la música, una nueva forma de cantar, una nueva forma de expresarse. Y yo creo que a todos nos motivó muchísimo, ¿no? lo que aquella gente estaba haciendo. Casi simultáneamente a eso de los Beatles salen casi a la misma vez los Rolling Stones y Dylan. Y Dylan sí fue una ruptura grandísima, porque Dylan sí rompía con todo, incluso con los Beatles. O sea, rompía con todo, ¿no? Eso sí era una nueva forma de expresión, una nueva forma de hacer la música, una nueva forma de cantar inclusive, ¿no? Que nos sorprendió a todos. A mí particularmente me sorprendió muchísimo, me quedé como en shock cuando oía a Dylan, más que cuando oía a los Beatles. Entonces era un deseo como de querer estar
como querer subirse a aquel tren que ellos estaban marcando, ¿no? Ese fue mis inicios en la parte musical. Y ya después vino la grabación vino Tu País Está Feliz, que fue conjuntamente la parte teatral con la parte musical. Yo hice la música para Tu País Está Feliz cuando se hizo el grupo Rajatabla. Fue un ¿Esos textos eran de Miranda? De Antonio Miranda, ¿verdad? de Brasil, sí, un brasilero que estaba aquí estudiando en ese momento bibliotecología en la UCB, y él hizo un poemario que se llamaba Tu País Está Feliz. Entonces eso lo tomó Carlos Jiménez, se fundó el grupo Rajatabla y se montó el espectáculo en el antiguo Ateneo de Caracas, en el viejo Ateneo, en el año 71. Simultáneamente a eso yo grabé mi primer álbum con varias de las canciones de Tu País Está Feliz y con varias canciones de Farruko, porque Farruko y yo nos conocemos hace 50 y... Casi estás diciendo la edad en público. 55 años, sí, pero que nosotros íbamos al colegio allá. Pero Farruko es un poco mayor que tú. Sí, Farruko es como 5 o 6 años mayor, sí. Íbamos al colegio en el Apóstol Santiago, en Vigo, entonces nos conocemos, las familias se conocen desde que yo tenía, pues no sé, 8 o 9 años. Sí, porque Zulio, y es bueno que lo digamos también, ya que estás haciendo alusión a eso, Zulio nació en Vigo, como Farruko, que también nació en Vigo, y se vinieron muy pequeños para acá por todos los aconteceres políticos y las migraciones de Europa hacia nuestra América, ¿no? Y particularmente qué bueno que se vinieron a Venezuela, porque los dos son grandes talentos y lo han desarrollado aquí entre nosotros. ¿Cómo llegas a la guitarra, Zulio? ¿Por qué la guitarra? Aunque tú tocas también armónica, no sé si tocas otro instrumento. No, guitarra y armónica. Bueno, el cuatro y la bandolina y cosas así. ¿Cuerdas? Pero, o tocaba, porque ahora ya no toco nada, pero, y la armónica. Como te decía, yo llego a la guitarra oyendo a los Beatles, oyendo a Dylan, y entonces me propuse aprender guitarra, y la aprendí yo solo, a mí nadie nunca me enseñó, iba aprendiendo. ¿Y la primera guitarra, una acústica, me imagino, española, de esas típicas? Sí, la típica guitarra española, pico y pala, no muy cara, que me compró mi papá, y entonces por ahí fue que empezamos, sí. Y las primeras canciones fueron basadas en poemas de Farruko, por cierto. Sí. Las primeras canciones que hice. Claro, que algunas suenan todavía por allí. Hay gente que no sabe de esa alianza tan creativa que años, han tenido y desarrollado. De más de medio siglo. Sí, de más de medio siglo. Sí. Y bueno, después me colié yo ahí, pero y ya después al final, te coleaste. ya al final te coleaste, me conseguí yo mi Zulio también, ¿no? Sí, señor. Así es. Sí. Así es. Miren, vamos a hacer una cosa, porque todavía nos queda para conversar un poco más con Zulio Formoso. Nos sentimos muy halagados de que él nos esté acompañando en este espacio, haciendo esta conversación fresca sobre cosas que uno más o menos maneja de su historia, pero que mucha gente no la sabe, porque quien ve a Zulio por allí, por las calles de Caracas, transitar, entre otras calles de otras ciudades del mundo también, a veces no sabe el gran talento que va caminando allí junto a nosotros. También trabaja, por cierto, en el Semanario de las Culturas. Cierto. Es uno de los ilustradores. Es importante destacar eso. Sí, tiene ya tiempo. Es más, desde que se fundó Todos Adentro, yo colaboré con artículos, no solo con dibujos, sino con artículos, sí, me acuerdo muy bien. Cuando se hizo el semanario. Así es. Aquí, que fue una idea de Farruko, creo, por cierto, ¿no? Sí, la idea de tener un periódico. La idea de tener un periódico, sí. En cultura. Vamos a seguir conversando entonces con Zulio Formoso, pero vamos a identificar primero a este prestador de servicio. Bien, profesionalmente Zulio Formoso estudia y se gradúa de ingeniería. Él es ingeniero. ¿Por qué ingeniería para un artista que podía haber escogido alguna otra carrera tal vez más afín con las artes, Zulio? Bueno, de hecho yo empecé estudiando sociología. Que tampoco tiene mucho que ver con... En la UCB, que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? No sé por qué me metí en ingeniería, la verdad. No hay una razón específica por la cual yo me haya metido en esa carrera en específico. Lo que sucede es que yo nunca ejercí la ingeniería. Me gradué en la universidad en la Santa María y nunca ejercí eso. Después me gradué, después fui a Texas, en Estados Unidos, y ahí hice la ingeniería de sistemas.
Me gradué ahí en la UTSA en San Antonio. Y tampoco, bueno, la ingeniería de sistemas sí, esa sí la hice, la practiqué, viví de eso. Pero de la ingeniería civil, que fue la primera que yo hice, no, de esa nada. Como estábamos recordando antes, de haber trabajado en Todos Adentros desde su fundación, que es importante también recordar eso, no, sí. no solo con dibujos, sino con artículos. Así es. Después también recordar un poco que el disco este de Anda Suelto el Animal es el disco número 15 de los que yo he hecho. Yo he grabado 15 álbumes, que son unos cuantos, ¿no? Inclusive salió hace poco una versión, ¿te acuerdas que nos llegó allá a Todos Adentros de Aquiles Nazoa, que es un disco... Que es una maravilla de trabajo. Creo que es yo les recomiendo que lo busquen disco, y lo disfruten, porque es verdad. Es un disco que se hizo inclusive junto con Aquiles, con Aquiles Nazoa, cuando todavía estaba vivo, y después cuando ya él se murió de aquel accidente terrible que tuvo. Lo seguimos con Aníbal Nazoa, con el hermano de Aquiles. Ahí también colaboró gente muy valiosa y pienso que salió un disco muy importante dentro de lo que es la música. Entonces los dibujos son de Zapata, ¿no? Los dibujos son de Zapata. De Pedro León Zapata. Pedro León Zapata fue el que diseñó la portada, la contraportada y toda la parte gráfica del álbum. Creo que es un álbum muy importante. Y entonces el Sendis hizo una nueva edición de ese disco y la sacaron el año pasado. Sí, muy bonita. Sí. ¿Y qué otros discos tienes, Julio? Hay mucha música tuya que uno escucha y a veces no imagina, porque algunas están asociadas con el teatro, pero hay muchas canciones que no sé. Bueno, ¿Qué otros discos tienes? Así que... Hice un disco sobre las letras sobre la poesía de Nicolás Guillén, que por cierto vino el propio Nicolás Guillén a bautizar ese disco aquí a Caracas, me acuerdo. Ese también es un disco importante, es un disco con temas cubanos, con sones, guajiras, etc. Creo, o sea, estoy destacando los discos así que yo considero más dentro de esos 15 álbumes que yo hice, pienso que esos son los más importantes, el de Aquiles Nazoa, el de Nicolás Guillén, después hice otro que se llamaba Soles y Centauros, sobre la conquista de Hernán Cortés, la conquista de México, en fin, pienso que esos son los más... Bueno, y el de Farruko, pues, que fue el último, Anda Suelto el Animal. Y lo que tú hablabas antes, que yo creo que la última canción que yo hice antes de que me diera la cuestión esta de las manos, que ya me impidió tocar guitarra y hacer nada, fue la canción tuya esa de... el título era... ya no me acuerdo tampoco, pero alude a ser viejo como Bagdad. Algún día voy a ser viejo como Bagdad. Sí. Pues esa creo que fue la Pero no me acuerdo del título, en verdad. Yo soy mal ególatra, ¿vale? Eres mal ególatra. Sí. Y ahora, bueno, nada, he estado un tiempo en Europa, tengo ya como un año en España, en Irlanda, haciendo cosas para los irlandeses también a nivel de plástico, con la gente de Dublín. Y acabo de llegar, tengo muy pocos días en Venezuela. Pero ya llegaste para quedarte, sí, quedarte claro. Entre nosotros y trabajando con nosotras. Y siempre he trabajado, aún a pesar de estar sí, no paraste en nunca. Europa, yo nunca paré. De hecho, nadie se dio cuenta que no estaba en Venezuela. Exactamente, nadie se dio cuenta. Así que bueno. Sí. Pero ya lo dijo públicamente, entonces bueno, ¿qué hacemos? Espero que la ley del trabajo no lo vaya a sancionar, ¿no? O a mí, me vaya a votar a mí. Sí. Mira, Zulio, y en el campo de la plástica, porque ya casi vamos llegando al final, ¿alguna cosa que quieras destacar de manera muy particular? Porque efectivamente trabajas mucho para medios, como lo has señalado, sí. Pero alguna obra que pudieras decir que te impactó más, que es lo que más te gusta. La que me impactó más fue cuando hice la exposición de objetos dispersos, ¿te acuerdas? Que hicimos una exposición hace no sé cuántos años, 4 años, 5. Más o menos. Algo así. Donde creo que ya no existe esa sala, pertenecía a UNEARTE, ¿no? La que está ahí abajo. No, sí existe. Esa sala sigue existiendo, sí. Fue una exposición grande, eran como 30 trabajos a gran formato, dibujos, pinturas, etc. Y yo, ese
creo que fue la parte plástica más importante, pública, que yo he hecho. Sí, una conversación bien sabrosa, que lamentablemente no tenemos más tiempo para extendernos mucho más, Zulio, pero muy agradecido de tenerte aquí, porque yo digo, hay valores entre nosotros tan importantes como es el caso tuyo, importante incluso para las artes, pero importante como ser humano también, porque Zulio es una persona maravillosa. Y resulta que muchas veces pasan sin pena ni gloria. No es tu caso, obvio, pero hay que recordar de vez en cuando toda esa trayectoria de un artista de tu estatura. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, Zulio, por habernos acompañado en este especial que hicimos para la televisión venezolana. Te pido amor, te pido que comprendas, que apagues esa luz y no la prendas, para que nos besemos en lo oscuro, con este canto humilde e inseguro.